Se alcanza a ver, después lo van a reconocer, el terminal de buses y el terminal de trenes, por ejemplo. Claro, a esto me refería. La madera copiada aquí, más un pretil de la planta, permitió evitar que la ola no entrara por aquí. Es otra historia habría sido si el agua hubiera entrado por acá. Y si no lo botó la ola, eran construcciones de adobe, que como habíamos visto antes, era obvio que tenían que caerse. En general, por lo demás, en Chile se sabe cómo comportarse frente a este tipo de edificaciones. Por lo tanto, es el mapa de daño de la ciudad. 80% de destrucción, y que es del tipo de preguntas que uno raramente tiene. Hacer una ciudad desde cero, de nuevo. Por lo tanto, dado que había una destrucción masiva, una necesidad de actuar rápido y una enorme cantidad de plata, el problema no es que no hubiera plata, el problema es que había mucho dinero. Y uno querría que si va a haber mucho dinero, usarlo lo mejor posible, dinero tanto público como privado. Estamos hablando del orden de 150 millones de dólares destinados a la reconstrucción de la ciudad. Uno quisiera pensar bien lo que va a hacer, pero rápido. Por lo tanto, la herramienta del proyecto que Daniel hablaba al principio, de esta herramienta poderosa que sintetiza la complejidad sin reducirla y permite operar a la vez, tal que coordina, que sea incremental y que sea estratégico, es del tipo de cuestiones en la cual creemos que la disciplina, la arquitectura, no puede ser irresponsable y quedarse al margen de esta discusión. Y para no quedarse al margen, probablemente haber enfrentado la reconstrucción como un problema estético o un problema arquitectónico es del tipo de cosas que dicen, bueno, gracias, cuando tengamos tiempo conversamos. Por ahora lo vamos a hacer como hay que hacerlo nomás. No se podía hacer ni tal como era antes, porque había sido un problema, ni en zonas de riesgo, ni cumpliendo la norma antisísmica, y tampoco con estándares obsoletos. Y esto diría yo que era la ventana de oportunidad que nosotros estábamos tratando de no perder. Chile de alguna manera ha tenido un desarrollo económico significativo, triplicado de ingresos per cápita en una década. Sin embargo, el estándar de las ciudades tiene otra inercia, va mucho más atrás que las mejoras que uno puede hacer en esa mejoría macroeconómica. Y se habían quedado atrás, y estos momentos son cuando uno podría, y si volvemos a la tesis inicial, ¿qué importancia tiene la ciudad en el desarrollo de un país? Bueno, son los momentos en que si las ciudades no van a ser competitivos, habría que mejorar sus estándares urbanos. Con ese conjunto de cosas, esto es lo que no podíamos volver a hacer. Les decía antes, esto era un edificio de 3 pisos y que colapsaba uno sobre el otro por estos debilitamientos por necesidad de crecimiento. Si nosotros tomábamos la página del Ministerio de Vivienda, la reconstrucción quedaría así. Ese era el ejercicio que nosotros hacíamos. Si así reconstruimos como ustedes están esperando, eso es lo que va a pasar. Si nosotros no hacemos algo, tenemos que dejar despejado todos los frentes donde hubo daño por ola. A 400 metros del mar es impensable que uno va a poder prohibir que la gente se instale, por lo tanto va a haber ocupación ilegal. Uno no puede instalarse en zona de riesgo, pero tampoco puede simplemente prohibir en algún lugar intermedio donde se necesita conocimiento. ¿Cómo lo hago para colocarme lo más cerca posible de donde siempre he estado? Sabiendo que no puede ser tal cual como era hasta ahora, porque si fuera así, volveríamos a tener el mismo problema. Nosotros partimos con algunas hipótesis de trabajo, que era reconstruir lo que se había caído, más proteger la ciudad contra el maremoto, y a tiempo de andar, y esto fue importante, la experiencia de trabajo de participación con la gente en vivienda social, nosotros la quisimos aplicar a escala de la ciudad completa. Y obviamente la reacción fue, en 100 días, imposible. O sea, con suerte vamos a lograr tener proyectos, así que si no hay participación, no se preocupen, no es un problema. Y a nosotros nos pareció que es del tipo de cosas donde uno tiene que involucrar a la ciudad completa. Entonces, en este proceso de participación, detectamos problemas nuevos. La gente además estaba esperando que le resolviéramos otros problemas y habían algunas aspiraciones. Ya que estamos con una ciudad en el suelo, no sería el momento de pensar, y no voy a entrar de nuevo en el detalle, pero seguíamos este ciclo de complejización de la pregunta. Ya era suficientemente compleja, pero nos parecía que tenía que todavía cargarse más, porque mal que mal es la complejidad de la ciudad. Por lo tanto, estos procesos de participación, la primera operación, la construcción de unas viviendas de emergencia que operaran como asambleas populares, ocupando todos los mecanismos disponibles a esta altura del partido para hacer participación ciudadana, desde celulares hasta votaciones o transmisiones de internet o canales de televisión y radio.
en que, por ejemplo, nosotros hacíamos votaciones vinculantes para establecer prioridades de proyectos. Esta es parte de la gestión del proyecto. Con toda esta gente había que juntarse cuando uno siquiera tenía una idea, para saber qué posibilidad tenía esto de llevarse adelante, con distintos organismos públicos, privados, gente que podía financiar, gente que tenía conflictos legales, etcétera. De nuevo, no voy a... Mira, aquí está el listado simplemente de los políticos con lo que había que juntarse. Entre otras cosas, esta ciudad lo que identificamos fue que el maremoto era cierto que era un conflicto, pero ocurre una vez cada, no sé, 25 años. De hecho, aquí la gente no se acordaba la última vez que había ocurrido. Sin embargo, la gente dijo, pero ¿sabe qué? Nosotros nos inundamos cada 2 años. Los esteros de la ciudad, que son estos de aquí, eso sí que es un problema para nosotros, mucho más que el maremoto. Si van a hacer algo con el maremoto, bueno, ¿por qué no aprovechan y arreglan el tema de las inundaciones por estero en las ciudades? Es donde ahí el tema de la coordinación empieza a ser relevante. Este es el cuadro de que nosotros identificábamos como operaciones claves, que tenía que, por un lado, tener las ideas de diseño, al mismo tiempo tenía que ocurrir la participación y al mismo tiempo ir pensando en los mecanismos de implementación. No había tiempo para hacer una cosa primero, después preguntarle a la gente y entonces implementarlo. Era todo al mismo tiempo. Ese diría yo que fue un cambio de paradigma. Y de alguna manera, esta ciudad lo que hizo fue definir que la zona que nosotros no podíamos permitir ocupación, la redujimos a esto por medio de la instalación de un bosque. Finalmente, el mecanismo de disipación y de protección de la ciudad no es por resistencia a las olas. La experiencia japonesa ya había demostrado que sobre cierta magnitud, una obra de defensa de hormigón del tamaño de un container es arrojado por una ola sobre la ciudad. O sea, de verdad es de una fuerza que está por sobre lo que uno puede hacer con obras de infraestructura. Y lo que se sabe en el mundo, a esta altura del partido, por experiencia en Hawái y por experiencia en Japón, es que un bosque que busca disipar la energía de la ola, con un sotobosque rugoso que por fricción baja ese nivel de intensidad de la ola, es un mecanismo. Este bosque de protección en el perímetro de las ciudades era bastante natural y factible de ser pensado. Mal que mal estamos en la zona forestal de Chile, había de hecho una planta forestal aquí, es del tipo de operaciones que en verdad salen como de taquito. Había además en la ciudad un déficit de espacio público, 2,2 metros cuadrados por habitante, con ocupación privada del borde de acá. En la medida que aquí hay un parque público, nosotros mejorábamos ese estándar que habíamos dejado pendiente del desarrollo de la ciudad y garantizábamos un acceso democrático a lo que en las votaciones apareció, y quizás esto sea lo más significativo del proceso de participación. No es por ser hippie y buena onda, preguntémosle a la gente cómo le gustaría que fuera su ciudad, sino que permite focalizar recursos públicos. A priori, el pensamiento que había en la moneda era hay que reconstruir los centros patrimoniales con las casas de adobe. Y la gente dijo, ¿saben, verdad? La identidad nuestra tiene bien poco que ver con las casas de adobe y en cambio tiene mucho más que ver con la naturaleza. El río nos define mucho más en nuestra identidad como ciudad que el damero de adobe. Por lo tanto, si nosotros rescatábamos el río, que era moviendo el eje de la ciudad desde aquí hacia este nuevo frente público, democrático, que mejoraba estándares, capitalizábamos lo que la propia gente había dicho que era su verdadero norte identitario, por decirlo así. Y naturaleza probablemente es de las cosas donde uno en Chile puede apoyarse para construir mejores estándares. Nuestra calidad urbana es muy ordinaria. O sea, ahí sí se nota que Chile era apenas capitanía general y no era virreinato.